¿Cómo modificar una página web sin ponerlo en modo mantenimiento? En este video voy a enseñarlo paso a paso cómo hacerlo, ¿ok? Eso es sin plugin. Pero antes de todo, me gustaría hacer un paréntesis. Hice un video anteriormente, es cómo publicar y dejar sin publicado una página web en WordPress. Esto es a un usuario que vio el video y me hizo una pregunta, ¿ok? Lo cual me hizo una pregunta y con el tiempo no logré encontrar solución a su pregunta, pero la pregunta sigue dándome vueltas en la mente, porque cuando tengo un problema, mi objetivo principal es solucionarlo. Entonces buscaba respuestas para este usuario. Aún parece que no es suscriptor, lo invito a suscribirse, ¿cierto? Se llama David. Aquí está la pregunta que David me hizo. Me dijo, muy bueno tu video, pero ¿cómo hago para que solo una página del sitio no se vea mientras la estoy construyendo? Dijo, ejemplo, estoy trabajando la tienda online mientras en línea se ve la home, blog y quiénes somos. Saludos. Perfecto. Un saludo para ti también, David, de novio Zanabria. Ok. David, he pensado un lote de tiempo y con este video voy a solucionar este problema. Aunque para ti quizás llego tarde, pero creo que este video puede ayudar a muchas personas que pueden tener esta misma problema. De la misma forma, invito a todos los usuarios a dejar sus comentarios si tienen problema, dificultad con cualquier desarrollo de WordPress y puedo ayudarlo, ¿ok? Bien. ¿Cómo hago para que solo una página del sitio se vea mientras la estoy construyendo? ¿Ok? Hay varias formas de hacerlo, ¿ok? Primero, puedes dejar la página en modo borrador y así los usuarios final no van a poder verlo porque va a estar en modo borrador. Y también la segunda opción es poner la página en modo privado, lo cual va a pedirte una clave y nadie va a poder acceder sin esta clave, ¿ok? Todas estas opciones, si no saben cómo hacerlo en WordPress, también me pueden dejar un comentario y quizás creo que seguro lo voy a ayudar, ¿ok? Para este video voy a modificar mi página de contacto en mi sitio web, esta misma página de contacto en mi sitio web, sin poner la página y tampoco el sitio web en modo mantenimiento, ¿ok? Este formulario voy a reemplazarlo, solamente este formulario. Ya tengo creado el formulario, lo he creado en Zooforms, lo cual es un sistema que yo estoy usando aparte, que no está dentro de mi sitio web. También tiene su plugin, pero no es necesario instalarlo, se puede ponerlo por código. Aquí está el formulario, ¿ok? Voy a ponerlo en mi sitio web. Voy a pasar aquí en mi pantalla que están viendo el formulario. Aquí está el formulario que está en mi sitio web. Y voy a reemplazarlo por el nuevo que he creado. ¿Ok? ¿Qué es eso? El resultado final será algo así similar. Perfecto. Perfecto. Vamos hacia adelante. Vamos al grano. Bien, el formulario está hecho y listo. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Crear una página como página de desarrollo en su WordPress. ¿Ok? Una página de desarrollo. Lo cual esta página no va a estar publicado. No va a estar publicado.
solamente va a estar en modo borrador. Solamente usted que administra, crea, modifica el sitio web pueda verlo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos hacia adelante. En esta página de desarrollo vamos a abrirlo. Hagamos clic en abrir. Ok. Se abra. Ahí está cargando. Aquí está cargando la página de desarrollo. Ok. Voy a traspasar aquí. Lo tenía abierto por si demora en cargar. Ok. Aquí está cargando aún. Bien. Una vez que estamos dentro de esta página, vamos a modificar todas las modificaciones que tenemos que hacer en la página X. En este momento yo estoy utilizando Divi, ¿ok? Divi me permite crear una página X y poder descargar una carpeta o un código JSON, JSON.json, o guardar dentro de mis bibliotecas este diseño. En este caso es lo que voy a hacer, ¿ok? En mi página de contacto voy a ir y guardo todo este diseño que tengo aquí. Ahora, si estás utilizando Divi, puedes hacerlo lo mismo también. Si estás utilizando otro sistema que no es un tema Divi, busca la forma que te da la oportunidad de hacerlo, ¿ok? Este ya lo tengo guardado en mi PC o en mi tema de Divi. Bien, una vez guardado en mi página de desarrollo, voy y cargo. Aún está cargando este tema. Ok, aquí lo tengo. Y voy y cargo. Una vez que se carga la fila, debo hacer clic en añadir desde biblioteca y busco el formulario o el diseño que yo había guardado. En este caso es el formulario de filas de formulario. Este mismo debe ser. Y ahí se me va a cargar. Bien. Se me va a cargar. Ok, ahí está cargando. Es casi lo mismo que habíamos. No es casi, es lo mismo. Es el mismo diseño. Ok, solamente no está la página completa. Bien. Y después vamos a ir directo en nuestro formulario que he creado en Zooform. Y de ahí voy a sacar el código. Y con este código del formulario voy a ponerlo aquí. Perfecto. Voy a ponerlo aquí. Vamos a buscarlo. Hagamos clic en integración. Ok. En integración para ir a buscar el código. Está cargando en integración. Vamos a copiar el código. Una vez copiado el código, vamos a trasladarlo para venir a pegarlo en nuestra página de desarrollo donde estamos modificando el diseño. Bien. No es la opción de integración, es la opción de share, que es compartir en inglés. Bien. Share, compartir. De igual forma, este formulario, como ya lo tengo hecho, si necesitan un video creando este formulario desde cero, déjame un comentario también. Y en el futuro puedo hacerlo en un video como hago este formulario. Aquí está el código. Voy a copiar el código iframe, ¿ok? Lo copio. Copiado. Una vez copiado, vuelvo en mi página de desarrollo. Ok. Que se carga. Una vez que llego en la página de desarrollo, voy a copiar el código
aquí para hacer todas las modificaciones, y después de hacer las modificaciones voy a tener que solamente cargarlo en mi página de contacto. Está demorando mucho, ¿eh? Bien, a ver. Perfecto. Hagámoslo. Aquí está, aquí está, aquí está. Bien, nos muestra el código que estaba en el formulario, pero en este caso no necesita el código. Lo que necesita es la opción para modificarlo. Ok. Vamos aquí. Se ha quedado como pegado. Aquí está. Bien, vamos a hacer clic en configuración para reemplazar esto y pegar nuestro código. Aquí está cargando. Perfecto. Está cargando. Aquí se cargó. Aquí está el código anterior. Hagamos clic en texto, no visual, texto. Y el código anterior que tenemos lo borramos y pegamos el código que habíamos copiado anteriormente. Ok. Pegamos aquí. Bien, está pegado correctamente. Aquí debe cargarnos el formulario para que se vea bien. Hay algo normalmente que pasa cuando pegas un código. A veces la altura o el ancho no cuadra 100% o se queda para hacer slide. En este caso podemos ver que deja una barra aquí para subir y bajar. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrandar la altura. En este caso voy a ponerlo a 900 en vez de 500. Ok, 900. Aquí está. Aquí está el 900. Ahora esperamos la vista previa para confirmar que todo está correcto. Bien, ok, se muestra bien el formulario. Ahí el ancho, podemos tener el ancho más grande, pero eso voy a hacerlo directamente en diseño. Ok, en diseño, opción, separación. A ver, y aquí en izquierda, derecha, damos clic aquí. Ok, let's go. A ver si toma el cambio. A ver si toma el cambio. Ok, lo voy a ponerlo 40 menos 40 aquí. Menos 40 píxeles. Ok, está más ancho ahora, lo vemos, y guardamos, nada más, guardamos. Ok, y una vez guardado eso, por cualquier cosa guardamos el borrador también, por si pasa algo y no perder el trabajo que hemos hecho. Ok, y de ahí vamos a guardar este diseño.
Bien, una vez guardado este diseño, lo que vamos a hacer es cargarlo en nuestra página de contacto. ¿Cómo guardarlo? Buscamos en esta barra arriba, hagamos clic aquí, guardar fila a la biblioteca, ok. Guardar fila a la biblioteca, nos va a dar la opción de ponerle un nombre, ok. Fila, formulario. Bien, ya me estaba avisando con un color, quizás tengo otro que se llama formulario. Ahí podemos añadirlo una categoría o crear nueva categoría si no existe. Como ya tenía guardado este mismo formulario, no voy a hacerlo dos veces para no ocupar espacio innecesariamente. Ok, bien, ahora vamos en nuestra página de contacto y todo eso, mi página de contacto siga funcionando sin ningún problema. Si un cliente o cualquier persona necesitaba contactar conmigo, podría hacerlo. Ok, ahora llego aquí, voy a cargar, voy a cargar el diseño que había guardado anteriormente, donde, como lo hago, agregando una nueva fila, hay que agregar una nueva fila y después hay que abrir biblioteca, no desde cero, biblioteca. Está tomando su tiempo para cargar. Biblioteca. Ok. Eso es lo que tenemos anteriormente, pero vamos a cambiarlo por el nuevo. Vamos a cambiarlo por el nuevo. Bien. Vamos a cambiarlo por el nuevo. Aquí hay que hacer clic en añadir fila, nueva fila si estás utilizando el tema DVD Builder. Ok, debe cargarnos la opción. Aquí se carga añadir desde biblioteca. Bien, y aquí nos va a aparecer todos los formularios que habíamos creado. En este caso es formulario oficial de contacto. Este nombre lo tenía puesto. Ok, y de ahí me va a cargar. Y una vez que se carga, revisamos, miramos si todo está correcto. Una vez que todo está correcto, eliminar el anterior y guardar la página, guardar el cambio. Y eso, al guardarlo, se refleja automáticamente si alguien entra. ¿Ok? Ahí está cargando la vista previa. Aquí aparece, ok, eso es lo que habíamos guardado anteriormente, ok, eso es el nuevo formulario, el antiguo, ¿cuál era? Es este. Entonces, ¿qué tenemos? Hay que borrar eso. Bien, hay que borrar eso. Hay que borrar la sección completa. No, la sección completa, la fila, me disculpo. Espero que no lo habías borrado. Ok. Aquí nos va a dar la opción aquí para borrarlo. Hacer clic aquí. Borramos. El anterior va a subir en su lugar. Y eso será listo. Recuerda, revisa que todo está bien. Y una vez que ven que todo está bien, ok, aquí vemos, eso será nuestro formulario final. Lo revisamos, que todo está bien, nombre, empresa, correo, número, producto, servicio. Y ahí vamos a guardar, bien. Así que recuerden, si han gustado este video, si te gusta, dale me gusta, compártelo. Si tienes cualquier duda y pregunta,
también déjalo en comentario y voy a estar leyendo sus comentarios y cualquier problema que tienen. Yo voy a hacer todo lo posible para ayudarlo a solucionarlo. Y recuerden, si necesitan saber ayuda en cualquier desarrollo de WordPress, creando sitio web, tienda online, pueden visitarme directamente en esta misma página de contacto y se pongan en contacto conmigo, o vaya directo en clickcampany.com/sitio web, si es tienda online, /tienda online. De ahí pueden ver los servicios relacionados a sitio web y tienda online, y estaré encantado en ayudarlos a solucionar su problema para que su negocio, su vida sea mejor cada día más. Ya se guardó, y una vez que se guardó ya podemos ver que nuestro formulario está aquí listo para que cualquier usuario, cliente, puede contactar con nosotros. No olvide dar me gusta, comparte este video. Saludos cordiales, nos vemos en otro video.